Información nacional esta mañana aquí para usted. Hoy es el último día de 4 consejeros electorales del Instituto Federal Electoral. Y se van muy bien, con 4.9 millones de pesos como parte de su liquidación, como parte de un bono que les fue otorgado por ellos mismos por ser un organismo autónomo. Pero sigue en el limbo, pero sigue más que en el limbo, en el detalle de desaparecer el Instituto Federal Electoral y todos y cada uno de los institutos estatales electorales en el país. Esta mañana con nosotros Rafael Reyes, analista aquí en Televisa. Rafa, va a ser gusto. Se van 4 consejeros con 4.9 millones de pesos. Se van 4 consejeros, efectivamente sigue en el limbo el asunto de no saber si efectivamente se va a concretar el tema del Instituto Nacional Electoral. Al margen del recurso que se les tiene que pagar a los consejeros, me parece que hay un debate de fondo, hay un debate que tiene que ver con una reforma electoral. Si tomamos en cuenta que una reforma electoral es para reformar el estado de cosas, para transformar el estado de cosas, entonces estaríamos planteando esta idea de que esta reforma tiene que ser para mejorar las cosas. Por lo pronto partiendo de tu primer comentario, me parece que es muy lastimoso para la sociedad en general. Tiene un primer ejercicio, se vayan algunos consejeros con una parte de su vida resuelta cuando menos en 1 o 2 años, cuando mucha gente ha sido despedida, liquidada y mucha otra no ha podido conseguir un empleo. Pero más allá del tema, me parece que el planteamiento de fondo, el planteamiento que está en la mesa de discusión tiene que ver en cómo hacerle frente a una eventual reforma electoral y que esta reforma tenga que ver con la desaparición de los institutos estatales electorales. Si tú me preguntaras el día de hoy si es conveniente, si es prudente llevarla a cabo o no, pues inicialmente creo que tendremos que partir de 2 premisas. Una, lo que dicen los especialistas, que sería tanto como retroceder en términos de lo que representaría al federalismo, un atentado al federalismo, sí. Pero por otro lado tiene que ver con un asunto de equilibrios y eso me parece que es muy importante. El mes de julio pasado se llevaron a cabo 14 procesos electorales en distintas entidades de la República Mexicana y lamentablemente en todos el gran elector fue el gobernador del estado. En 1997 se emprendió, digamos, esta gran reforma, ¿no?, emprendida por la propia sociedad, sí, al generarle en los congresos, en varios congresos locales, entre ellos en el Congreso Morelos y en el Congreso Federal, un equilibrio para el Ejecutivo, para el Ejecutivo Federal. Estaba en ese entonces José Woldenberg, hoy el secretario de Educación Emilio Choifet, ¿no?, que participaron en esos órganos electorales del Instituto Federal. La pregunta es, ¿vale la pena o no, como dicen los especialistas, investigadores, académicos, retroceder? Porque también lo que se ha convertido es un botín político para los gobiernos, como dices, los institutos estatales electorales. ¿Y quién está ahí? Los amigos de diferente cada partido político. Pon uno el PAN, pon uno el PRD, pon uno cualquier partido, y ahí vamos. Ese es el grave problema que existe, que el gran elector se convierte en el Ejecutivo. No hay equilibrio de poderes, tenemos que decirlo con toda verdad. Los equilibrios que tenía que ser el Poder Judicial y el Poder Legislativo no han sido equilibrios como tal. Si la sociedad tomara en cuenta que no hay condiciones para seguir avanzando en un proceso en el que solamente se convierte en una propia mascarada, en el cual los gobernadores utilizan los recursos públicos para poder elegir a sus candidatos, entonces tendríamos que pensar en que este centralismo, regresar a este centralismo, puede ser benéfico para el país y puede ser benéfico para la sociedad. En función de esta lógica, y con esto yo concluiría, Jorge, en función de la lógica del federalismo, me parece que los abogados han discutido una y otra vez qué es primero, la federación o los estados, y me queda claro que los estados constituyeron una federación, y por lo tanto muchos especialistas como José Woldenberg hablan de que sería un atentado casualmente al federalismo. Yo creo que los estados deben de tener equilibrios, y si esto representa tener equilibrios, me parece que tenemos que avanzar a favor de ello. Un especialista decía ayer, y que fue consejero del Instituto Federal Electoral, Emilio Cebadúa, decía, lo que van a hacer hoy los consejeros electorales del IFE, 20 millones de pesos en suma entre los 4 que se van, es un robo a la propia sociedad y es un robo a la sociedad mexicana y a la propia democracia. ¿Se coincide con eso? Bueno, por supuesto que coincido, pero no solamente es un robo, tiene que ver con un asunto que lastima a la sociedad, que lacera,
porque a final de cuentas no podemos seguir teniendo a una sociedad política privilegiada. ¿Seguimos en pañales en la democracia? Yo creo que hemos avanzado, pero creo que falta mucho por hacer, y por eso creo que vale la pena avanzar en este asunto de la reforma. ¿Cuál sería la conclusión, Rafa, en esta mañana? La conclusión tendría que ver en generar equilibrios, la conclusión tendría que ver en no solamente diseñar a partir del Instituto Estatal Electoral como árbitro de los procesos electorales, sino tendríamos que rediseñarlo y tendríamos que direccionarlo a partir de que haya mucho más reformas. Y cuando hablo de que haya mucho más reformas es que haya mejores presidentes municipales, es que haya mejores diputados locales, es que haya mejores gobernadores y que podamos avanzar en función de eso. Y decir, hoy, dentro de un año, empiezan las calenturas políticas de muchos que quieren ser en Morelos presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. De ahí vamos a ver cómo se comportan. Efectivamente, y se seguirán repartiendo seguramente las tajadas del pastel político al margen de lo que la sociedad requiere. Pues así, con esa nos quedamos. Rafa, placer y gusto. El gusto es mío, gusto saludarte, Jorge. Es Rafa Reyes, esta mañana aquí en el Noticiero. La pausa, ya regresamos con más, aquí para usted.